suscríbete. La franquicia de los Expos de Montreal le pertenecía a la MLB después del fallido plan de contracción del 2001, aunque debido al poco apoyo que había en la ciudad canadiense, el plan desde el día 1 era el de encontrarle un nuevo hogar al equipo. Muchas ciudades se apuntaron como posibles destinos, como lo eran Washington, Portland y Las Vegas, pero entre las opciones que había, existía una bastante interesante que tuvo un interés serio por llevar el máximo nivel de béisbol a un nuevo territorio. José Maiz, presidente de los Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana de Béisbol, había conseguido el apoyo de varios inversionistas para atraer a los Expos a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. La ciudad es una de las que más tradición beisbolera tiene en todo el país y contaba con un estadio con un nivel aceptable para las mayores que ya había albergado partidos oficiales, además de una cercanía con el territorio americano. La propuesta fue vista con buenos ojos por el comisionado Bud Selig, aunque al final la oferta de la ciudad de Washington, D.C. fue superior, y el sueño de un club de ligas mayores en territorio mexicano se quedó, al menos por el momento, en solo un sueño. El mundo de las tarjetas de béisbol es uno bastante extenso y con tantas historias que podría tener su propio iceberg, pero al ser este un iceberg más general sobre béisbol, decidí solamente tocar el caso de la que probablemente es la tarjeta más famosa en la historia de las colecciones de este tipo de memorabilia. La tarjeta T206 de Honus Wagner del año de 1909 es una de las tarjetas deportivas más raras de todos los tiempos, debido a su antigüedad y a las pocas que de por sí existían en aquel año, con solo entre 50 y 200 tarjetas en existencia. En aquellos tiempos, las tarjetas eran distribuidas en cajetillas de cigarro, algo que no le gustaba al mismo Wagner, quien pidió que su carta fuera retirada de la circulación para evitar que los niños compraran cigarros. Aun con esto, algunas pocas tarjetas se colaron y lograron salir al público. Una de estas fue vendida en una venta privada por la increíble cantidad de 7.25 millones de dólares, siendo una de las tarjetas de béisbol más caras en toda la historia. Regresamos de manera rápida a uno de los puntos previos del iceberg, en el cual hablamos de cómo muchas veces los aficionados sacan sus emociones de maneras exageradas y poco útiles. Muchas veces hay un factor muy grande que afecta ese comportamiento: el alcohol. Esto nos lleva al 4 de junio de 1974 a la ciudad de Cleveland, Ohio. Aquel día, los Indians enfrentaban a los Rangers en un partido como cualquier otro, con un gran punto de exclamación puesto en una promoción que ofreció el estadio aquella noche. Toda la cerveza costaría 10 centavos, poco más de medio dólar en dinero actual, y los asistentes no tendrían un límite en su consumo. Para la novena entrada, con el ambiente entre los dos equipos bastante caliente por una pelea que tuvieron unos días antes, y con prácticamente la gran mayoría del estadio alcoholizada, el partido se volvió un auténtico caos, con incidentes que provocaron la cancelación del juego y que los dos equipos huyeran del terreno de juego temiendo por su vida. La noche de la cerveza 10 centavos es el incidente más caótico en la historia del béisbol. Quiero pedirles una disculpa atenta a todos ustedes. Para este punto no investigué nada, no cumplí con mi trabajo, es algo que no se puede encontrar. Lo siento si los decepcioné a todos, es algo que nunca jamás volverá a pasar, siendo alguien que le gusta mucho hacer esto y que se toma muy en serio su trabajo. Mientras Castellanos batea hacia lo profundo del jardín izquierdo, es un home run. Los Reds se ponen arriba 4-0. El timing de Nick Castellanos se volvió todo un meme, después de su home run el 19 de agosto de 2020, durante la disculpa pública del anunciador Thom Brennaman, quien fue grabado en plena transmisión diciendo comentarios homofóbicos. El home run y el estilo del anunciador, que sin perder el tono serio y de arrepentimiento, pausó su disculpa para narrar el home run, convirtieron esta jugada en uno de los highlights más memeables en la historia de las grandes ligas.
pequeño spoiler del punto número 94. Los juegos perfectos en las ligas mayores son bastante raros y difíciles de conseguir. A la fecha del incidente del cual hablaremos en el punto actual, solo se habían lanzado 20 juegos perfectos, siendo el más reciente a aquel entonces solamente 4 días antes. El 2 de junio de 2010, en el Comerica Park de Detroit, los Tigers se enfrentaban a los Indians, con el lanzador Armando Galarraga en la loma. Los jugadores de Cleveland fueron desfilando por el plato, cayendo todos uno por uno. Fueron 26 los bateadores a los que había enfrentado Galarraga, y eran 26 los que habían quedado fuera sin haber pisado la primera base. Un out faltaba para la perfección y para los libros de historia, y en el momento en el que Jason Donald mandó un roletazo controlado por Miguel Cabrera, quien lo lanzó al mismo Galarraga quien cubría la primera base, todo el estadio contuvo la respiración. Galarraga atrapó el lanzamiento de Miggy y la celebración comenzó, excepto que marcaron safe y un infield hit. La decepción fue enorme. El juego perfecto se había perdido en el bateador número 27, pero esa decepción se volvió en enojo e ira, cuando la repetición enseñó que claramente el umpire Jim Joyce se había equivocado y el corredor estaba fuera. Galarraga enfrentó al bateador número 28 y este también quedó fuera, y aunque la MLB no lo reconoce como tal, todos sabemos que aquel día Armando Galarraga lanzó el único juego perfecto de 28 outs en la historia del béisbol. En el béisbol, como en todos los deportes, se han dado casos de partidos en los cuales los resultados se vuelven tan abultados y tan apabullantes que las entradas restantes del partido pierden todo sentido. Aunque a diferencia de otros deportes, existe una Mercy Rule, que permite a los equipos perdedores retirarse del partido con un poco más de dignidad. Esta regla no aplica en la MLB, pero sí aplica en torneos como en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el cual si un equipo está perdiendo por 10 carreras o más después de 7 entradas, el partido se da automáticamente por terminado. La regla fue utilizada en el partido entre Estados Unidos y Canadá, que terminó con un marcador de 12 carreras a 1 después de ser jugada la parte alta de la séptima entrada. Zack Hample se trata de un personaje bastante interesante de conocer a la hora de hablar de béisbol de grandes ligas. No se trata de un jugador, ni de un manager, ni de un dueño. Nada que ver. Zack Hample es un aficionado igual que tú e igual que yo, con la gran diferencia de que se trata de uno de los cazadores de pelotas más conocidos en el mundo del béisbol. Según su página de internet, Hample ha visitado 62 parques y ha atrapado más de 12.000 pelotas, entre las que destacan el primer home run de Mike Trout y el hit número 3000 de Alex Rodríguez. La vida de un cazapelotas no es sencilla, ya que muchas veces se ve envuelto en controversias un poco bizarras, como la vez que los Washington Nationals lo acusaron de vender pelotas de manera ilegal adentro del National Park, o más recientemente, otra controversia con un home run de Cedric Mullins de los Baltimore Orioles que no le quiso dar a otro influencer, AJ Rodríguez, quien es fan del equipo y de Mullins, algo que le hizo recibir bastante odio en redes sociales. Hample sube videos con bastante regularidad en los parques que visita y sobre sus aventuras cazando pelotas, así como de sus historias. Dejaré el link en la descripción del video por si quieres verlo en acción. Otra cosa que diferencia al béisbol de otros deportes es el hecho de que las reglas que tratan al tamaño del terreno de juego son mucho menos estrictas, variando los tamaños y las formas de los parques dependiendo del estadio en el que se encuentren. Esto abre la posibilidad de ponerse creativos con la creación de áreas bastante interesantes adentro de los parques, algunas de ellas incluso adentro del mismo terreno de juego. Algunos ejemplos de estos lugares incluyen el tanque de mantarrayas en el Tropicana Field, el resbaladero en el parque de los Brewers, el Pesky Pole y el monstruo verde en Fenway Park, McCovey Cub en el estadio de los Giants, la hiedra que cubre el muro de concreto en el Wrigley Field y las dos más bizarras de todas en mi opinión, Tulse Hill en el Minute Maid Park de los Astros y los monumentos a exjugadores en el antiguo Yankee Stadium que se encontraban adentro del terreno de juego. Estos últimos dos ya fueron removidos por la seguridad de los mismos jugadores.
Pero si vamos a hablar de lugares sinónimos con cada parque, tenemos que hablar de un parque que por sí solo merece un lugar en este iceberg. Polo Grounds fue construido por cuarta vez, porque hubo 3 versiones del mismo estadio antes de la que hablaremos, en 1911, para ser usado por los New York Giants de la NFL y por los New York Yankees y también los New York Giants de la MLB. Para el béisbol, el estadio tenía una singular forma, lo que provoca que su terreno fuera bastante peculiar, con jardines izquierdos y derechos muy pequeños, y un jardín central exageradamente profundo. Las dimensiones del parque lo hicieron uno de los parques más recordados en la historia del béisbol, y uno de los más frustrantes en los cuales jugar en los videojuegos actuales del deporte. Ya hablamos en el primer episodio de este iceberg de los récords irrompibles del béisbol, llegando a mencionar el récord impuesto por Charles Radburn en 1884 con 60 victorias en un solo calendario. Lo que hace este récord de parte de Radburn todavía más increíble de lo que ya es la historia detrás de este, la cual es el tema principal de este punto. En 1884, era normal que los equipos jugaran con una rotación de solamente 2 pitchers titulares, que para los Providence Grays eran Radburn y otro pitcher llamado Charlie Sweeney. Sweeney tuvo un partido bastante bizarro el 21 de julio de aquel año, cuando en una exhibición llegó a lanzar borracho luego de pasar toda la noche anterior bebiendo. Sweeney iba a ser retirado del juego luego de 5 entradas, algo que rechazó, quedándose 2 entradas más, hasta que lo tuvieron que amenazar con una multa si no salía del campo. El pitcher, aún ebrio, renunció ante tal amenaza, saliéndose del juego y yéndose hacia las gradas sin su uniforme y con 2 mujeres en brazos. Después de este incidente, Sweeney fue expulsado de la Liga Nacional y Radburn tuvo que hacer la hombrada, lanzando gran parte de la temporada él solito, incluyendo el récord actual de 60 victorias.